es importante entender que estos textos fueron escritos por distintos maestros y hay distintos maestros que tienen distintas apreciaciones respecto al mismo fenómeno. ¿Estamos? Entonces, esta afirmación que hace Shankaracharya es bien potente, ¿ya? Y dice: el universo tangible es realmente Atma. Y eso es... ya. Nada de cuanto existe puede ser otra cosa que Atma. Como un pote y una jarra son realmente arcilla y no pueden ser sino arcilla, así pero un ser iluminado, trascendido, todo aquello es que es percibido es el ser y nada más que el ser. La verdad es que esta loca tiene como distintos niveles de interpretación, ¿ya? Ahora dice el universo tangible, etc. Esto se debe a que Atma es la causa, el universo es su efecto, la ilusión del universo es vista en Atma como un espejismo puede verse en el desierto. Ya, esto tiene distintos niveles de interpretación. Ahora, el punto es que... ¿A qué se refiere con el universo tangible? Es que por eso te digo, porque lo que pasa es que yo les he dicho muchos secretos a ustedes y la verdad es que es un proceso. ¿Me explico, no? O sea, en ese proceso tú vas soltando información en la medida que la persona va avanzando, porque ese proceso interno que la persona va avanzando, entonces es como que mientes entre comillas sin mentir, después mientes un poco menos sin mentir, después mientes un poco menos sin mentir y después no mientes nada. Pero en ningún caso mentiste, sino que fuiste dando las cosas como por etapas. En el fondo, primero dice, mira, ¿sabes que existe la suma y la resta? Después dice, mira, existe la división, ¿ya? Después existe la ecuación de segundo grado. Y después, ¿qué sigue para arriba? Integral. Y la después viene la integral. La integral es... Ya, hasta la integral. Entonces, ¿qué pasa? El proceso también de lo que es la desestructuración de la identificación con el cuerpo y con el ego también es un proceso, porque básicamente, como les decía en la clase pasada, ¿ya? Que lo que cambia no es el universo, sino que la percepción del universo. O sea, lo que cambia no son los hechos o lo que es un hecho, sino que cambia la percepción. Entonces, no es que cuando la persona trascienda el universo es distinto a lo que era, sigue siendo el mismo. El punto es como yo lo percibo lo que cambió, porque lo que necesitaba cambiar era mi realidad, no la realidad externa. ¿Me comprenden eso? ¿Ya? Entonces por eso tú vas como de a poquito vas desestructurando toda esta identificación tan fuerte, ¿ya? Porque ustedes no asocian estados de bienestar si no están asociados al cuerpo. Se sienten incapaces de concebirse a sí mismos disfrutando de la existencia sin sentir que son el cuerpo y sin sentir que hay un yo que está ahí disfrutando y gozando de lo que está experimentando, y eso es una ilusión. Entonces esta creencia de que si yo trasciendo, me ilumino, como que voy a dejar de existir, es una fantasía. Y como yo decía al principio del curso, decía, oye, están teniendo un ejemplo vivo de una persona que les puede hablar de cosas que si no tuviera el nivel de conciencia que tiene no podría decirla, y ustedes se dan cuenta que no hay ninguna diferencia entre ustedes y él. Entonces, ¿de qué se asustan si están teniendo ahí en vivo, en directo, a alguien que lo pueden tocar, lo pueden mirar y ver cómo se comportan en el día a día y darse cuenta que esa persona en estricto rigor no es muy diferente a ti? En el fondo básicamente son iguales, pero hay algo que la diferencia. ¿Me explico? ¿No? Entonces, ¿miedo a qué? ¿A qué tienen miedo de trascender? Si en el fondo no van a dejar de ser quienes son, en términos, sí van a dejar absolutamente de ser quienes son como ustedes se conciben. Muchos no se van a poder concebir nunca más como se conciben hoy,
porque justamente eso es lo que tiene que trascender, eso es lo que hay que dejar atrás de alguna manera, pero su relación con el mundo va a cambiar al 100%, pero vuelvo a insistir, la conciencia que se expresa a través de lo que queda de esa personalidad y la conciencia que se expresa a través de ese cuerpo va a estar siempre presente. Y además pueden hacer dos posibilidades: una, o si les identifican totalmente y entran en el proceso impersonal y que la personalidad sea como sea y les da lo mismo, ahí es más complicado tener que estar meditando para no identificarse con ella, o simplemente dicen ya, perfecto, pasé para el otro lado, igual quiero seguir trabajando en mi personalidad, limpiando mi cuerpo causal. Pero ¿qué les va a pasar? Si lo hacen, no va a ser para ustedes, va a ser para otros. Porque en el fondo, si ustedes se conectan con ustedes en lo esencial, se dan cuenta que está todo bien. ¿Me comprenden? Pero el punto es que si tú trabajas en esa personalidad, no vas a dejar de afectarte. Mientras tengan un cuerpo van a haber sentido, y mientras tengan ese sentido, los sentidos van a reaccionar frente a eso. Y van a sentir sabores, olores, colores. ¿Comprenden o no? No se van a convertir en una cosa que está en blanco y que está ahí en blanco. ¿Estamos, no? Entonces, es súper importante entender eso, que finalmente no hay, lo único que se da es estructurar y se va como quien dice, depende también, ¿ya? Pero van a trascender el ego, van a trascender el sentimiento de separatividad. Bueno, no sé lo que les va a pasar, pero les va a pasar. ¿Ya? Porque en el fondo la experiencia de la trascendencia, si bien es cierto, es una para todos, es única. Para cada uno. Por lo tanto, cada uno va a vivir la trascendencia desde su particular percepción de la realidad mientras esté acá. Y les vuelvo a decir, porque mientras esa persona todavía sostenga parte de su cuerpo causal y sostenga un cuerpo físico, van a haber cosas, van a haber posibilidades con las cuales se va a poder seguir identificando con esa realidad, ¿ya? Pero desde otra perspectiva. No es que eso deje de existir, sino que por eso le decía, lo que cambia no es lo que está sucediendo en términos objetivos, bueno, en términos concretos como hechos. Lo que cambia es la percepción. O sea, no es que esa filmadora deje de ser para mí una filmadora, porque es Atman. Para mí va a seguir siendo una filmadora, pero va a ser Atman. ¿Me comprenden o no? Sí. Porque si no, me tendría que comer la filmadora en vez de la galleta. Porque como todo es Atman, no voy a ser capaz de diferenciar que lo que es la galleta de lo que es la filmadora, porque todo es Atman. ¿Comprenden eso, no? La otra cosa también, que la posibilidad de imaginar cosas a futuro sea mínima. Mínima. Las conjeturas también pueden ser mínimas. El tiempo deja de existir. Entonces se van a relacionar en base a hechos. ¿Comprenden o no? Hechos. ¿Está hecho o no está hecho? Así es. No. Hay hechos. No sé. Si está hecho, está hecho. Si no está hecho, hay algo pendiente. Claro. No existe más que eso. Pero está pendiente. Ni siquiera es que uno diga, está pendiente en el tiempo. Está pendiente. Hay sensación de pendiente. Nada más. Bueno, y así. Pero bueno. No sé si les queda más claro. Es como tratar de aterrizar un poco el cuento. Pero bueno, ya. Entonces, ¿qué pasa? El universo tangible es realmente Atman. En el fondo, ¿qué es lo que está diciendo Shankaracharya? Está diciendo que lo que surge del ser no puede ser sino ser. Sobre todo si es absoluto. Entonces, si es absoluto, un absoluto que se manifiesta, ¿qué puede manifestar? Sobre el absoluto. Entonces, a nivel esencial, a nivel trascendente, toda la manifestación es simplemente Brahman. No hay diferencia. La diferencia varía de La diferencia es justamente la serie.
no hay diferencia. Pero maestro dice, así todo, esencialmente, porque yo no puedo ser lo que percibo, esencialmente soy lo que percibo. Entonces cuando tú percibes un espejismo, ¿cómo funciona ahí? Digo como a nivel esencial. Por eso, es que qué diferencia hay, y creo que sería para ti mente esencial. Pero si yo percibo, está la carne, ¿no es cierto? Bueno, mi carne. Y yo estoy percibiendo la carne. ¿No soy lo mismo que la carne? A nivel esencial son lo mismo. Pero tú no estás percibiendo eso, estás percibiendo la carne. Ah, mi carne. Percibiendo separado. ¿Y cuándo la voy a percibir? Cuando te percibas a ti misma, pues son lo mismo. O sea, cuando te descubres a ti mismo al 100% y puedas incluso dejar de decir yo soy Brahman, porque ya el hecho de decir yo soy Brahman te está separando. Cuando ya llegue a ese estado donde ni siquiera necesitas ser Brahman, ni siquiera te va a preguntar qué es lo que es la carne, ni tampoco te va a preguntar qué es lo que eres tú, porque simplemente no te va a surgir la necesidad. Voy a preguntar. No, por eso te digo, llega un momento en que todas las preguntas se convierten en una sola pregunta, y esa única sola pregunta tiene respuesta. Y cuando tiene respuesta esa única pregunta que responde todas las preguntas, ya no es tu pregunta final. Y ahí es donde está la paz, donde está la armonía, donde está el bienestar, donde está la plenitud, etc. Ahora, el punto es que volvemos a lo mismo. Como la persona ya trasciende, entra en el Satchitananda, supongamos que se establece en el yo soy, ya por lo tanto hay un sentimiento de yo. Dice yo soy, es un yo sin apellido, pero hay un sentimiento de yo, hay un sentimiento de una individualidad que está conectada con la totalidad, que sea el Satchitananda, ¿ya? Donde hay conciencia de que yo existo, pero como una totalidad, ¿ya? Ay, se me olvidó eso. Ya, entra en ese estado. Pero ¿qué pasa? Si tratas en el Satchitananda, ¿ya? Y te quedaste ahí, yo soy, tu cuerpo causal, ¿ya? En el fondo, tus cuerpos sutiles no se van a destruir de la misma manera que no se destruyó tu cuerpo físico, porque tu cuerpo físico no puede existir sin un cuerpo sutil. Entonces, mientras tengas un cuerpo físico, vas a tener cuerpos sutiles, y mientras tengas cuerpos sutiles, vas a poder percibir el mundo. ¿Comprenden eso, no? Ajá. Sí. Ahora, si en esos cuerpos sutiles quedan, por decirlo así, yo veo como flotando, como flotando algunos aspectos no resueltos de la personalidad, como todavía hay percepción, porque está el cuerpo físico y están los cuerpos sutiles, tú puedes percibir eso y decir, ya, esto lo vamos a limpiar, ya lo vamos a agarrar, vamos a ir a perito, porque no escuchar esto, ya. Y lo puedes trabajar y lo limpiar. ¿Entiendes? Pero ya para ti quizás no va a ser un mandato de vida, como quien dice, como que en el fondo para ti quizás no va a tener mucho más sentido trabajar y limpiar eso. Pero sí va a tener sentido en términos de que quizás limpiar eso va a poder hacer que tu mensaje, porque ¿qué pasa? Al entrar en ese estado, entrar en el flujo de la existencia consciente, te das cuenta que la existencia existe básicamente por un fenómeno de generosidad. En el fondo, la existencia es pura generosidad manifiesta. Es solamente generosidad manifiesta. No es la generosidad de que te regalo que, ¿me entiendes? No tiene que ver con esa generosidad de que te regalo un chocolate, que no tiene que ver con eso, con lo que uno asocia con generosidad. Es otro proceso. Entonces, al entrar en ese flujo, y como eres ese mismo flujo, no te puedes desentender. Es como que el agua no puede desentenderse de la humedad. O sea, de la misma manera que el agua no se puede desentender de la humedad, cuando tú entras en ese estado de conciencia, no te puedes desentender de la generosidad de la existencia. Porque tú eres la generosidad de la existencia misma. Porque el hecho de que tú existas ya es la expresión de que esa generosidad es real, si no, no podría existir. ¿Comprenden? Sí.
¿Comprenden que es más generoso que alguien exista? Porque existe todo lo que hace que esa persona exista no depende de la persona. Lo único que depende en estricto rigor de esa persona es alimentar ese cuerpo, ¿no? Claro. Entonces, por eso les decía, esta de la tangibilidad del universo realmente es Atma, volviendo al tema del Atma, ¿ya? Les vuelvo a decir, tiene que ver con este estado de conciencia en la cual eso es un proceso que en un momento sucede, se instala y ya dejó de cuestionarse. Entonces, está la forma filmadora, pero la persona nos está diciendo, eso es Atma. Esto es otro Atma. Porque hay un conocimiento implícito, así de la misma manera, con la misma naturalidad que está la Carla, y ni siquiera necesito nombrarlo, la miro y sé que es la Carla. Es lo mismo, ¿comprenden o no? Pero como ese alma se expresó como una cámara, y los funcionarios de la cámara, mira, ahí está la cámara. ¿Comprenden eso, no? Sí. Pero el hecho de que yo reconozca que es una cámara y reconozca su funcionalidad no es excluyente que entienda qué es finalmente lo que es esa cámara en términos esenciales. Entonces, existe la forma, pero el fondo no lo puedes desconocer. O sea, existe la forma, pero el fondo te es tan evidente que no puedes desconocerlo nunca. Está siempre presente, independiente que estés consciente de que la forma existe. Entonces ahí entramos en el juego de Atma o Atma Brahman, Atma Maya o Brahman y Maya, donde Maya es Brahman y Brahman es Maya, entre comillas, ¿estamos? Pero ¿qué pasa? Maya sería como la forma que toma Brahman para poder manifestarse en el universo. Es como el disfraz. Pero por muy bueno que sea el disfraz, cuando ya descubriste quién es, sonaste o sonó el disfrazado. En este caso sonó Brahman. Lo pillaron por el caso. ¿Me entiendes? Y te puedes seguir relacionando con la persona, con su maquillaje, con su disfraz, ¿ya? Y puede que engañe a otros, ¿ya? Porque no fueron, o tú llegaste más temprano a la fiesta y lo gastaste al tiro, o puede engañar a los que van llegando, pero a ti ya no te engañó más, ¿me entiendes? Y sigues viendo la forma de la persona, con su maquillaje, con su disfraz, por excelente que sea, y puede que haya momentos que se te olvide y digas, ya, pues sí, pucha que está bueno el disfraz, ¿no? ¿En qué sentido? Que si ustedes se dan cuenta, cuando una persona tiene un disfraz demasiado bueno, tú puedes estar conversando con la persona, sabiendo que es la persona, pero llega un momento en que incluso empiezas a dudar, y tienes que autorrecordarte, no, pues si era no sé cuánto. ¿Se han dado cuenta de eso, no? Sí. ¿Ya? No, pues si, no, si la Ceci, ¿ya? Pero son pequeños instantes, así como o sea, puede que también, si tú te estás identificando con el proceso, que también pase eso, que instantes te puedes olvidar de Brahman, por decirlo así, que esa forma finalmente está siendo sostenida por Brahman. Pero son instantes. Pues sí, tú mismo te recuerdas, pues sí la haces. ¿Comprenden? Sí. Entonces, el proceso es mucho más natural de lo que ustedes piensan. Entonces, el desapego surge en forma natural por una razón súper simple, porque la persona empieza a ver la vida como la empieza a ver desde el alma, no la empieza a ver desde el ego, ¿ya? Y cuando uno percibe la realidad del ego, lo está percibiendo a partir de los pendientes, de lo que está pendiente y lo que hay que resolver, o lo pendiente que surgió, y a partir de ese pendiente que surgió yo me apego. ¿Comprenden? Y ahí empieza a surgir el apego, con sensación de que algo quedó pendiente. Entonces cuando ves que todo lo que existe es Atma, ¿qué apego puede existir? No hay apego.
Pero se dan cuenta que ese no apego surge en forma natural. Ese desapego surge en forma natural. Si te ponen una bandeja con un prendedor de oro, con una cadena de oro, con una pulsera de oro, ¿qué más puede ser de oro? Y un colgajo de oro, un anillo de oro. Y todos pesan 30 gramos. Y todos tienen el mismo valor. ¿Cuál vas a escoger? Pero no vas a... Ahora, si te ponen cuatro estas que venden en Kuwait, ¿cómo se llama? Lingotes de oro. 4 lingotes de oro que pesan lo mismo y que valen lo mismo, ¿cuál vas a escoger? Lo mismo. ¿Comprenden o no? Entonces, ¿dónde está el apego a uno o a otro? Entonces todos tienen la misma forma. No, si te ponen los lingotes, son todos iguales, son todos así chiquititos y planitos. Pesan todos lo mismo y valen todo lo mismo. Entonces, si ves todo el universo como Brahman o como Atma, ¿qué apego puedes tener? Bien. Ya, entonces por eso dice como un pote y una jarra son realmente arcilla, no puede ser sino arcilla, así también para un iluminado todo aquello que percibe el ser y nada más que el ser. ¿Estamos? Yo creo que más o menos quedó claro todo eso, ¿no? Sí. Ya, la próxima. De acuerdo al Vedanta, la causa en esencia no difiere de sus efectos. Así como el oro no puede ser diferente al ornamento hecho de arcilla, de oro o la arcilla, la diferencia... que la diferencia, la causa de los efectos es solo el nombre. Darse cuenta de la identidad del ser con el universo, el darse cuenta de la identidad del ser con el universo faculta al hombre sabio para cultivar el amor a todos careciendo de temor. ¿Estamos? Y volvemos a lo mismo, eso obviamente volvemos a lo mismo, es un estado de conciencia, ¿ya? Es un estado de conciencia y que finalmente la invitación es a experimentarlo. ¿Me entiendes? ¿Y cómo se experimenta eso? En la medida en que se identifiquen con su alma. Y en el momento que se identifican con su alma y empiezan a experimentar el gozo que implica estar ahí, se van a empezar a dar cuenta que en forma natural eso va a empezar a suceder. La característica de un jiva mukta, o sea, un hombre que goza de libertad aún viviendo en un cuerpo descrita de la siguiente manera. Ahora, están los jiva mukta y están los videha mukti. ¿Ya? El jiva mukta es la persona que se liberó. ¿Ya? Y el videha mukti se liberó, pero no necesariamente de conciencia del cuerpo. ¿Estamos? Videha es sin, ¿ya? Videha, perdón, es cuerpo. Y mukta es liberado, se liberó el cuerpo. ¿Estamos? Ya, entonces, el jiva mukta, dotado del conocimiento del ser, abandona el contacto con sus upadis anteriores, porque con el conocimiento de su naturaleza y percibiendo que él es existencia, sabiduría y felicidad absoluta, deviene Brahman. Como una cucaracha se transforma en el insecto Brahmana. Ya. Lo que pasa es que hay una creencia que dice que la mente toma la forma del objeto que percibe. Eso es lo que definen los hindúes. ¿Ya? Entonces, para que yo pueda percibir esa cámara, mi mente tiene que tomar la forma de la cámara y como de alguna manera se transforma en ese momento en cámara. Sí. Esto es cámara. ¿Ya? Entonces por eso dice que piensan de que la cucaracha a veces parece, no sé cómo es el cuento, pero bueno. Ya. Entonces ahora, ¿qué es lo que dice? El jiva mukta, dotado por conocimiento, abandona el contacto con sus upadis anteriores. ¿Ya? Upadi significa limitación, ¿ya? También se relaciona, se dice como vehículo, ¿ya? Vehículo en términos de qué es lo que me permite, a partir de esa limitación, expresarme como tal. Entonces, ¿cuál sería el upadi de la taza? La taza. ¿Ya? ¿Cuál sería uno de nuestros upadis? El cuerpo físico. Otro de los upadis serían nuestros cuerpos sutiles. Y otro upadi sería el yo. El yo como yo soy, como yo soy. ¿Como personalidad también? Es otro upadi.
¿Ya? Entonces, acá podríamos interpretarlo como que están diciendo Jivan Mukta. Habría que haberle preguntado a Shankaracharya o a alguien que sepa de esto, si se está refiriendo específicamente a Jivan Mukta como una generalidad, como aquella persona que simplemente trascendió y lo está poniendo como en su máxima expresión, o simplemente está hablando de una persona que simplemente es un Jivan Mukta, porque a veces se usan los términos depende. ¿Me explico en eso, no? ¿En qué sentido? Que de repente así como se dice Akasha como elemento Akasha, también se dice Akasha como mola prakriti, como materia primordial. ¿Estamos? Entonces, y Akasha como la mata también. Si lo analizamos como totalidad, y si lo analizamos desde ese punto de vista, dice el Jivan Mukta, dotado del conocimiento del ser, en forma natural abandona el contacto con su upadhi anterior. Si lo traducimos como Jivan Mukta, como total, estaríamos diciendo la persona que logró la trascendencia se desidentificó de su cuerpo físico para poder iluminarse así, se desidentificó de su cuerpo sutil para poder iluminarse así, se desidentificó de su cuerpo causal, ¿ya? Y simplemente se identificó con el yo soy y quedó ahí. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es decir, la persona se desidentificó de su cuerpo físico, se desidentificó de su cuerpo sutil, se identificó con el yo soy, se quedó ahí en el yo soy, ¿ya? Pero el proceso de desidentificación no anuló la existencia de lo anterior. ¿Comprenden eso? Entonces, queda en el estado de Satchitananda, en el estado de yo soy, de conciencia y existencia, ¿ya? Pero de alguna manera está consciente que desde esa realidad él puede manifestar todo esto para abajo, o sigue manifestando de alguna manera esa realidad. Sigue manifestando ese cuerpo, sigue manifestando, sigue los cuerpos sutiles, existiendo, ¿ya? Y ahí hay algunos que no sé si sea tan real, tan exacto, no sé, según los budistas, que también yo no soy experto en budista, por lo tanto no lo puedo afirmar al 100%, pero hablan de que se convierte en el Sotapati, y el Sotapati significa que entró en el flujo, que entró en la corriente, y que supone que de ahí para adelante puede tener 8 vidas hasta finalmente agotar su karma completamente. ¿Me explico? Entonces, esa es una de las teorías. Y la otra es que no, que la persona simplemente se identificó y después hay otros que plantean de que la persona trascendió, se iluminó, trascendió y simplemente lo que le quede por limpiar lo limpia en otras dimensiones, en otros planos más sutiles. Y ahí finalmente logra la liberación total, como Dios dice, ¿ya? Entonces, hay algunos que plantean de que la liberación acá con cuerpo no puede ser total, y otros que plantean que sí puede ser total. Si me lo preguntan a mí en términos personales, yo pienso que sí hay ciertas personas que limpiaron totalmente su cuerpo causal y que aún se mantuvieron acá, ya sosteniendo el cuerpo físico. Y finalmente cuando llegamos entonces Chabrín Pescadín, y se fue. Y otros que no, que se trascendieron y no le dieron pasar a la personalidad nunca más. ¿Comprenden? Existe, está ahí, pero ya no le doy la pasada. No, simplemente cuando viene la personalidad, hago el ejercicio de identificarme en ese instante. ¿Sí? No le doy la pasada, simplemente me reidentifico con mi alma constantemente. Me reidentifico, por lo tanto no le doy pasada a esto. ¿Estamos? Entonces, por eso podemos decir que aquí esto tiene como distintos niveles de interpretación dependiendo de cuál fue la intención de Shankaracharya. En una de esas, en la siguiente sloka lo aclara o lo deja así, ¿no sabes? Vamos a ver qué dice el comentarista. Claro. Dice, Jivan Mukta es el que se ha tornado a través del autoconocimiento completamente libre de ignorancia, aún viviendo en el cuerpo físico. Upadis, tales como el cuerpo, los sentidos y la mente, con los cuales el hombre se identifica a sí mismo a través de Maya, antes de la obtención de la autorrealización. Cucaracha. Según el folclore hindú, una cucaracha es poseída por el miedo cuando se aproxima a un brahmara o una clase de insecto. Fíjense que
constantemente en su mortal enemigo, a tal punto que termina transformándose en él. Ya ese es ¿cómo se dice? El asunto. Piensa tanto en él cuando al final termina transformándose en él. Ya. El sabio iluminado medita ininterrumpidamente en Brahman, que es existencia, la verdad, transformándose en él. Quien conoce a Brahman es porque realmente se identifica con Brahman. Entonces el Jiva Mukta disfruta de una paz superior a toda comprensión, ¿no? Ahora, ¿por qué el Jiva Mukta disfruta de una paz superior a toda comprensión? Porque todas las asociaciones que ustedes tienen con la paz están asociadas a lo externo. Entonces, ¿cómo van a poder experimentar una paz que no está asociada con algo externo, ya, si nunca lo han tenido? No pueden, por eso está fuera de toda comprensión. Ahora, el punto es que ustedes igual han experimentado ese estado de unidad, muchos de ustedes, ¿ya? Y han sentido esa paz que no puede ser explicada. Estamos, ¿no? El punto es que la persona finalmente ahí, el Jiva Mukta se queda ahí, quedó ahí, ya ¿cómo se llama? Maestro, cuando tú dices que nosotros que la paz la identificamos con lo externo, también incluiría la mente y la emoción. Claro, sí, como algo externo. Sí, todo eso es materia. Si en el fondo la mente es materia, ¿no? Las emociones también son materia, ¿no? Todo materia, cuerpo es materia, mente es materia, emociones son materia, todo son materia. En su doble excepción. En el sentido que es importante que sea estudiada y comprendida. Cuando uno estaba al colegio, tenía mucha materia que estudiar, sí, un montón. ¡Ay, qué bueno! Entonces digo que tiene que ser comprendida y estudiada. Primero estudiada y después comprendida, que es solo materia. Ya. Cuando se refiere a que el sabio iluminado medita interrumpidamente en Brahman, me da la sensación que no se refiere a la meditación como nosotros entendemos la meditación, como una práctica constante, un estar constante, ¿no? Sí, en el fondo, lo que pasa es que podríamos decir que hay un estado de no meditación. Ya, hay un estado de no meditación, porque en el fondo, te vuelvo a decir, en el fondo un estado en el cual la persona está naturalmente ahí, no puede ni entrar ni salir. ¿Comprenden? Entonces, como no puede entrar ni salir, es un estado que es constante, que es natural, y que volvemos nuevamente a lo mismo. En el fondo, mientras la persona mantenga una relación con el mundo, ¿ya? Ahí va a depender en qué nivel la persona quiere identificarse con esa relación con el mundo. Un yogi que un Jiva Mukta, después de haber cruzado el océano de la ilusión y haber matado a los monstruos de la pasión y la aversión, se une con la paz, descansa en la felicidad que tan solo proviene de la realización del ser. En el texto anterior es una analogía tomada de la vida de Rama descrita en el Ramayana. El texto de Atma Rama significa el que encuentra la satisfacción solo en el ser, simbolizado por Rama, como este señor que Ram. El océano reemplaza la extensión de agua que separa la India de Ceilán. Los monstruos son representados por Ravana y sus seguidores. En cuanto a la paz, es la alegoría que se halla representada por Sita, la esposa de Rama. ¿Vamos? Ya, lo que pasa es que ahí ahora volvemos nuevamente a lo mismo. Vemos si nos quedamos pegados en la interpretación de la interpretación o nos quedamos pegados en las locas. Si nos quedamos pegados en las locas, ya, al haber cruzado el océano de la ilusión, significa que de alguna manera la persona se dio cuenta que finalmente todo lo que existe es el ser, y todo lo que existe es una modificación del ser y nada más que el ser. ¿Estamos? Y haber matado a los monstruos de la pasión y la aversión, eso significa que de alguna manera trascendió la conciencia instintiva. ¿Estamos, no? Ya. Trascendió la conciencia instintiva o el ego, como muy bien dices tú, ¿ya? Y descansa en la felicidad que solo proviene de la realización del ser. En el fondo ya el ego dejó de ser una molestia, dejó todo el cuento por lo que estábamos conversando antes. Si tomamos la interpretación del ¿cómo se llama? El Ravana representa el ego. Ya Ravana tenía 10 cabezas
que representan los 10 Yajna Indriya y los 10 Karma Indriya. ¿Estamos? Y por eso cada vez que le cortaban una cabeza surgía otro. En el fondo, el ego, el ego siempre se la arregla por decirlo, ¿no? ¿Ya? Y eso. En el fondo no hay mucho más que decir. ¿Ya? Yo siento que, ahora, porque yo siento que esta sloka la vamos a pasar más o menos rápido, porque ya es básicamente la descripción de qué pasa con la persona cuando pasó para el otro lado. ¿Estamos? Bien, sigamos a la próxima. Entonces, absolutamente desligado de todo apego ilusorio y de toda ilusoria felicidad externa, el Jiva Mukta que reside en el ser se satisface con la felicidad que proviene del Atma y brilla interiormente como una lámpara puesta dentro de un campo. ¿Estamos? Entonces, el punto es que volvemos a lo mismo. En el fondo, cuando la persona se sitúa en el Atma, se da cuenta que ninguna satisfacción externa que puede tener es lo suficientemente fuerte y potente como para alterar la satisfacción interna que tiene. Se da cuenta de que por mucho que lo externo pueda ser gratificante y maravilloso, el estado interno que está surgiendo a partir de la relación con lo externo, por muy bello que sea y por muy lindo que sea lo externo, de alguna manera está consciente que es transitorio. Pero hay un algo que está siempre presente y un algo gozoso que no cambia. ¿Comprenden o no? Que permanece más allá de las condiciones de las circunstancias. Entonces, ese estado de gozo, de plenitud, de plenitud que está constantemente, como por decirlo así, presente, ya sea cuando la persona se identifica con algo, detrás de lo que se está identificando, y si no hay identificación simplemente surge, porque no hay nada que impida que ese sentimiento surja. ¿Comprenden? Entonces, ¿qué es lo que puede impedir que en ese momento surja? Es la identificación con lo que se está experimentando. Si lo que se está experimentando va a depender de la intensidad de la identificación, si la identificación no es mucha, va a sentir que está, claro, está la satisfacción externa y está aquello que permanece conjuntamente, van a estar los dos. Si la satisfacción es demasiado grande, puede que la persona en ese instante se olvide y se meta en el flujo, y en ese meterse en el flujo rompa la dualidad. Por lo tanto, no hay una conciencia, no hay un sentimiento, ni hay una conciencia, ni hay nada que esté separando la experiencia. Entonces, la experiencia y el experimentador son una unidad. Y la tercera opción es que se identifique y transitoriamente se olvide de ese sentimiento de bienestar o de Atma, pero va a estar atrás. No va a poder dejar de no estar consciente. Si se logra identificar, una vez que pase, porque es transitorio, el otro va a volver. Porque no puede evitarlo. ¿Comprenden eso, no? Entonces, a eso se refiere ya de que el desligado de todo apego ilusorio, de toda felicidad eterna del Jiva Mukta, en el fondo se satisface con la felicidad que proviene del alma. ¿Estamos? Entonces, ahí está siempre presente. Ya. Entonces, la felicidad eterna, ya, acá lo que está hablando la segunda parte es más que nada, te fijas, volvemos a lo mismo. Dice bien, en el caso de una persona sin iluminación, la mente por los medios de los sentidos ilumina el mundo exterior y sus objetos. ¿Estamos? Entonces, en el caso de una persona sin iluminación, la mente, ya por medio de los sentidos, ilumina el mundo exterior y sus objetos. ¿Estamos? En realidad, el estricto rigor es el Atma, no es la mente, pero bueno. El Jiva Mukta retrae sus sentidos del mundo externo y hace que la mente permanezca concentrada en su interior. Su mente percibe entonces la luz espiritual, el conocimiento del ser brilla dentro de él. ¿Estamos? Pero eso es lo que ustedes hacen cada vez que entran en meditación. ¿Estamos? Ya. Entonces, súper. Ahora, compárese cuando un hombre extirpa o aparta todos los deseos de su corazón y se satisface el alma por el alma, entonces puede llamarse de mente serena. ¿Ya?
Ahora, ¿cuándo se extirpan todos los deseos? Cuando no hay un yo que desee. ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿qué es lo que haría esa persona en estricto rigor? Hace que su deseo sea universal. O no es que lo haga, sino que su deseo es el deseo del universo. Porque si, ¿y por qué el deseo del universo? Porque los árboles existen, como dijo muy bien Juan Pablo, los árboles existen, las plantas existen, los árboles existen, los gatos existen, los perritos existen, todo lo que existe es consecuencia de un deseo. Entonces, ¿qué pasa? Y por eso te decía que al entrar en ese estado de forma natural la generosidad surge. Porque la existencia, la manifestación de la existencia es la pura expresión de la generosidad de Dios. Entonces, si tú te fundes en esa realidad, tu fluir existencial va a estar en ese flujo. No puede no ser, ¿me comprenden o no? Sí. El agua que cae en la corriente no puede dejar de moverse. Claro, si yo tengo el agua en un vaso, está quieta. Pero si la tiro en un río, ¿qué pasa? Ya, pues entonces decimos que el vaso es el ego y el agua somos nosotros. Entonces, si yo agarro ese vaso, que es el ego, y lo vacío en el río, esa agua va a fluir, va a actuar como actúa el río, ya no va a actuar como en el vaso. En el vaso yo lo puedo mover para acá, la puedo mover para allá, la puedo enfriar, la puedo calentar, etcétera, etcétera. Pero en el río no va a poder dejar de ser lo que es. Y no va a poder dejar de actuar como actúa en forma natural de acuerdo a las condiciones del río. Y se transforma en el río. Y ese es el río, exactamente. Que no es solamente agua. Claro. ¿Comprenden? ¿Ya? Bien. Entonces, y esa serenidad que surge, justamente surge... bueno, volvemos nuevamente, porque no hay un sentido de yo que esté ahí, si bien es cierto hay percepción, ¿ya? Pero y justamente esta cosa del deseo del universo, por decirlo así. Ahora, dentro de ese deseo del universo, ya bueno, va a depender, pues le dan de mañana y le dan de comer, pero dentro de ese deseo del universo, el cuerpo también desea alimentarse. O sea, no es que deje de alimentarse porque entró en ese estado. ¿Comprenden o no? Sí. A no ser que llegue un momento que se aburre y digo, ya sabes que más no alimento más esta cuestión y chao. Y deja que se extinga solo. Como una vela se apaga solita, se apaga. Ya.